Hay un momento en la vida de muchos abuelos mexicanos que nadie habla abiertamente pero que todos reconocen. El momento en que la casa que estuvo llena de hijos, de ruido, de hambre colectiva, de comidas para 10 personas, de repente quedó silenciosa. Los hijos se fueron a la ciudad, a Estados Unidos, a sus propias vidas, y el abuelo o la abuela se quedó con una cocina grande y un apetito pequeño y el conocimiento de cómo cocinar para un ejército pero no para uno solo. Fue entonces cuando la olla de barro se convirtió en la mejor compañera. Una sola olla que se ponía en el fogón, que se llenaba con lo que había, que no requería ayuda de nadie para hacerse, y que al cabo de una hora producía algo caliente, nutritivo y suficiente para el día. Estos son los 10 platillos que los abuelitos mexicanos aprendieron a hacer para sí mismos cuando quedaron solos, y que nadie les enseñó porque nadie los había cocinado antes de esa manera. 1. Caldo de pollo con verduras de la semana. Cuando en la casa quedaba solo el abuelo o la abuela, el caldo de pollo dejó de ser la olla grande del domingo para convertirse en algo completamente diferente. Una preparación pequeña, íntima, hecha con lo que iba quedando en la semana. Un muslo de pollo, la zanahoria que había en el refri desde el martes, el chayote que alguien había dejado en la mesa, la cebolla que ya estaba pelada desde el día anterior, el ajo que sobraba del guiso del lunes. Todo se ponía en la olla de barro con agua fría y sal, se encendía el fogón o la estufa a fuego muy bajo, y se dejaba solo durante 2 horas mientras el abuelo hacía otras cosas o simplemente se sentaba a escuchar la radio. El caldo que resultaba no era el caldo de fiesta con gallina entera y 10 verduras. Era un caldo de lunes por la tarde, de martes de silencio, de miércoles sin visitas, con todo el sabor de los pocos ingredientes concentrado en un líquido dorado que se tomaba en 2 o 3 comidas distintas durante el día, porque a esa edad el cuerpo pide porciones pequeñas pero frecuentes, y ese caldo era exactamente eso. 2. Arroz con leche de una sola taza. El arroz con leche que la abuela hacía para toda la familia requería litros de leche y kilos de arroz. El que hacía cuando quedó sola requería una taza de arroz, 2 tazas de leche y azúcar al gusto, y se preparaba en la olla más pequeña que tenía, esa olla de peltre esmaltado que había sobrevivido décadas en la cocina y que tenía el fondo ligeramente manchado de los tantos atamarados que había cocinado. El arroz se ponía en la olla con la leche fría, el azúcar, la canela en raja y la cáscara de limón desde el principio, y se dejaba a fuego muy bajo moviéndose de vez en cuando. No con la constancia que la receta oficial requería sino con la paciencia que la soledad enseña, hasta que el arroz absorbía toda la leche y quedaba cremoso y espeso. Se servía en el plato del diario, sin adorno, con canela molida encima, y se comía sentado en la misma silla de siempre mirando hacia la ventana. Ese arroz con leche de una taza era la misma receta de toda la vida pero reducida a la escala exacta de una persona que ya no necesitaba cocinar para nadie más que para sí misma, y en esa reducción había algo que no era tristeza sino adaptación. 3. Sopa de fideo con jitomate y hierbabuena. La sopa de fideo del abuelo solo tenía una variación que la distinguía de la sopa de fideo de cuando la familia estaba completa, la hierbabuena. Cuando no había que consultar con nadie que ponerle a la sopa, cuando el gusto propio era el único que importaba, la abuela o el abuelo que vivía solo se daba el lujo de añadir la hierbabuena fresca que tanto le gustaba y que los hijos nunca quisieron porque decía que sabía raro. El fideo se tostaba en la olla pequeña con una cucharada de aceite hasta que se doraba de manera uniforme. El jitomate se licuaba con ajo y cebolla y se vertía sobre el fideo caliente donde chisporrotaba y soltaba ese olor que en cualquier casa mexicana significa que alguien está cocinando algo real. Se añadía el agua caliente en cantidad justa para una persona. Y la hierbabuena en rama llegaba cuando el fideo ya casi estaba listo para que su aceite esencial no se cocinara hasta el amargo. Esta sopa de una sola olla, para una sola persona, con la hierbabuena que nadie más en la familia había dejado poner, era quizás la primera comida completamente libre que ese abuelo había cocinado en décadas. 4. Frijoles de olla con epazote y chicharrón. Los frijoles de olla del abuelo que vive solo son los frijoles más pacientes del mundo porque no tienen prisa. Se ponen en la olla de barro desde la mañana, se dejan hervir a fuego muy bajo durante horas con epazote y sal y cebolla, y cuando están listos, sin que nadie esté esperando que la comida esté lista a ninguna hora específica porque cuando uno vive solo el reloj pierde la tiranía que tenía cuando había niños con horario de escuela.
El chicharrón prensado que se añade en los últimos 20 minutos es el ingrediente que transforma a esos frijoles de olla simple en algo con carácter. La grasa del chicharrón se disuelve en el caldo de frijol oscureciéndolo y enriqueciéndolo. Los pedazos de chicharrón absorben el caldo y se ablandan hasta esa textura específica que no es crujiente ni suave sino algo intermedio que tiene el sabor del cerdo concentrado en cada mordida. Esta olla de frijoles alcanzaba para 2 o 3 días en la cocina del abuelo solo, y recalentada en el segundo y tercer día estaba cada vez mejor, de manera que el trabajo de un solo día de cocina producía comida para varios días, que es exactamente la lógica de quien cocina solo y ya aprendió que no tiene sentido ensuciar la cocina todos los días. 5. Guiso de calabacita con elote y queso. El guiso de calabacita era el platillo que el abuelo o la abuela hacía cuando la hortaliza del patio producía más de lo que una sola persona podía comer en ensalada o en sopa, y que en una sola olla con queso y elote se convertía en algo completamente diferente. Las calabacitas se picaban en cubos pequeños y se ponían en la olla con aceite y cebolla picada hasta que se acitronaban y empezaban a soltar su agua natural. El elote desgranado llegaba después añadiendo su dulzura y su color al guiso que iba tomando ese aspecto de lo que la cocina mexicana de diario tiene cuando está en su mejor momento: colorido, aromático, sin pretensiones. El jitomate picado llegaba en la mitad de la cocción y el queso fresco desmoronado al final, fuera del fuego, donde se ablandaba con el calor residual sin derretirse completamente, conservando pedazos que se distinguían en cada cucharada. Este guiso se comía solo, en plato hondo con tortillas, y para el abuelo que lo preparaba en su olla pequeña de los días de soledad era suficiente para la comida y para la cena, reconfortante sin ser pesado, y hecho completamente con lo que el patio y el mercado del martes habían dado esa semana. 6. Caldo tlalpeño de una persona. El caldo tlalpeño, que en las fondas mexicanas se hace en ollas de 20 litros, tenía en la cocina del abuelo solo una versión reducida a su esencia más honesta. Un muslo de pollo, un puño de garbanzos de lata o cocidos el día anterior, un chile chipotle entero, epazote fresco, ajo, cebolla y agua. Todo en la misma olla, desde el principio, a fuego bajo durante 1 hora y media mientras el abuelo leía el periódico o veía la televisión con el volumen alto porque ya nadie se quejaba del volumen. El chipotle cedía su ahumado al caldo de manera gradual y perfecta durante esa 1 hora y media, los garbanzos absorbían el sabor del pollo y del chipotle hasta quedar completamente impregnados, y el epazote llegaba en los últimos 10 minutos para que su frescura no se perdiera en la cocción larga. Se servía en cazuela honda con tortillas calentadas directamente en el quemador de la estufa porque cuando uno vive solo no siempre tiene ganas de ensuciar el comal. Y ese caldo para una persona tenía toda la profundidad y toda la complejidad del caldo tlalpeño de fonda sin requerir ni la 10ª parte de los ingredientes ni del tiempo de la versión completa. 7. Lentejas con plátano macho y lo que haya. Las lentejas eran el ingrediente favorito de los abuelos que vivían solos porque tenían 3 virtudes que ninguna otra legumbre tenía en igual proporción. No necesitaban remojarse la noche anterior, cocían en 20 minutos, y aceptaban prácticamente cualquier ingrediente adicional que hubiera en la despensa sin quejarse. El abuelo, que se quedó solo con media bolsa de lentejas y un plátano macho maduro en la cocina, hacía lo siguiente. Ponía las lentejas en la olla con agua, cebolla, ajo y jitomate picado desde el principio, cortaba el plátano macho en rodajas que freía en aceite hasta que se doraban y las añadía a las lentejas cuando ya estaban casi cocidas, y si había chorizo o tocino o simplemente cebolla frita, eso llegaba también. No había reglas sobre qué más podía entrar porque la lenteja es la legumbre más generosa y más tolerante de la despensa mexicana, y el guiso que resultaba de esa libertad de ingredientes era diferente cada vez, dependiendo de lo que había esa semana, lo que lo convertía en el platillo más honesto de la cocina de la soledad. Nunca igual, siempre bueno, completamente de quien lo hacía. 8. Sopa de lima yucateca para uno. La sopa de lima, que en Yucatán se hace en las cocinas familiares con pollo entero y lima yucateca específica, tenía en la versión del abuelo que vivía lejos de su tierra una adaptación que conservaba lo esencial sin requerir lo inaccesible. El muslo de pollo se cocía en agua con ajo, cebolla asada, chiles catic o chile güero como sustituto, y hierbas de olor durante 1 hora, y ese caldo dorado se sazonaba con el jugo de la lima, que en la Ciudad de México no era la lima yucateca pero que en cantidad generosa se aproximaba al sabor que la memoria guardaba.
Las tiras de tortilla frita se hacían en la misma olla después de sacar el pollo, friéndolas en el aceite que quedaba de la cebolla, y se añadían al caldo al momento de servir, donde se ablandaban de manera progresiva, dando a cada cucharada una textura diferente. Esta sopa era para el abuelo yucateco que vivía en la ciudad el sabor más directo a casa que podía producir en una sola olla con ingredientes del mercado del barrio, y tomarla solo en la cocina silenciosa era simultáneamente un acto de nostalgia y de resistencia cultural.